Muy buenas tardes a todos. Soy Angie Fiorella Paredes Torres, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Salud en la carrera de Tecnología Médica. Como parte del curso Discapacidad y Educación en Salud, es un honor para mí presentar nuestro proyecto de investigación formativa titulado Atención en personas con discapacidad física para la prevención de úlceras por presión en la Clínica Virgen de las Mercedes de enero a agosto del 2024. Ahora, los participantes de este proyecto de investigación son Herrera Córdoba, Edgar Joel, Ibáñez Bellardi, Walter Williams, mi persona, Paredes Torres, Angie Fiorella, Paredes Trigoso, Colbert y Valles García, Gabriel Esteban. A continuación mencionaré nuestra realidad problemática y es que la Clínica Virgen de las Mercedes enfrenta una alta incidencia de úlceras por presión en pacientes con discapacidad física, principalmente hombres. Estas lesiones se deben a agentes externos como accidentes, malos procedimientos quirúrgicos o infecciones intrahospitalarias y con una tasa de mortalidad del 22,4%. Bueno, continuando, ahora veremos los problemas, objetivos e hipótesis de nuestra investigación. Como problema general tenemos la alta prevalencia de úlceras por presión en personas con discapacidad física atendidas en la Clínica Virgen de las Mercedes entre enero y agosto de este año 2024. Como objetivo general tenemos el brindar atención integral a un paciente con discapacidad física en la prevención de úlceras por presión, asegurando una mejor calidad de vida y reducción de complicaciones durante su estancia en la clínica. Y como hipótesis general, tenemos la implementación de planes de cuidado individualizados y educación a pacientes y cuidadores que reduce la incidencia de úlceras por presión en pacientes con discapacidad. Ahora, los problemas específicos, que son tres. Uno es la identificación insuficiente de factores de riesgo para desarrollar úlceras por presión, la falta de medidas preventivas efectivas adaptadas a cada paciente y la escasa educación a cuidadores y pacientes sobre prevención de úlceras. Y bueno, nuestros objetivos específicos son el evaluar el estado de salud del paciente para identificar factores de riesgo de úlceras por presión, implementar un plan de cuidados personalizado que incluya medidas preventivas como cambios de posición, uso de colchones especiales y cuidados de la piel. Y por último, educar al paciente sobre la importancia de la prevención de úlceras por presión y proporcionarles las técnicas adecuadas para su manejo en el hogar. Ahora, en cuanto a la teoría o aporte teórico que fundamente nuestra investigación, tenemos a un autor, Pupiales y Quirós, de 2023, y el título de investigación y tipo es Guía Educativa Dirigida al Cuidador para la Prevención de Úlceras por Presión en Pacientes Domiciliarios con Movilidad Reducida, una revisión bibliográfica. Y bueno, el aporte teórico es construcción de una guía educativa para prevenir úlceras por presión, identificado componentes claves como cuidado de la piel, manejo de presión, nutrición y educación. Resalta la importancia de estrategias comunitarias e interdisciplinarias. Ahora, ¿dónde se encuentra publicado? Bueno, esto se encuentra en el repositorio de la Universidad de Pasto. Ahora, el tipo y diseño de nuestra investigación se basa en un enfoque cuantitativo, observacional, de tipo básico transversal, con un diseño descriptivo, retrospectivo y un alcance descriptivo. Muy bien. A continuación, como pueden observar, tenemos la tabla de operacionalización. En cuanto a la definición conceptual, tenemos la variable definida como parte del enfoque cuantitativo que permite analizar fenómenos mediante datos numéricos y técnicas estadísticas. En cuanto a la definición operacional, tenemos la descripción de las características de los pacientes con úlceras por presión basándose en la recolección de datos retrospectivos de historias clínicas. Ahora,
En cuanto a las dimensiones e indicadores, en cuanto a dimensiones tenemos a sexo, por lo que sus dimensiones serían entre masculino y femenino, las dimensiones meses, distribución mensual de casos, estado final del paciente, tenemos los indicadores de alta médica, fallecido y referencia. En las dimensiones de incidencia por periodos, también tenemos el diseño metodológico, que los indicadores son tipo de método utilizado, recolección de datos con los indicadores de herramientas o instrumentos empleados, las dimensiones de análisis de datos con indicadores de técnicas de análisis aplicada y por último la dimensión de validación de resultados. En cuanto a la escala de medición tenemos la nominal y porcentual que engloba todo lo que son las dimensiones de sexo, meses, estado final del paciente, incidencia por periodos. Tenemos la nominal, la ordinal, y el intervalo y el ratio. Bien, la siguiente tabla es de categorización. Tenemos categoría de estudio, como prevalencia de úlceras por presión. Definición conceptual sería el análisis de la frecuencia de úlceras por presión en pacientes con discapacidad física. Como subcategorías e indicadores, tenemos el estado final del paciente, que se mide por porcentajes de altas médicas, fallecimientos y referencias. Tenemos la distribución por sexo, en cuanto a frecuencias por sexo, tanto masculino como femenino. Subcategorías de mes de incidencia, el indicador sería casos por mes entre enero y agosto. Bien, continuando con la exposición, tenemos lo que es la población y muestra, técnicas e instrumentos para recolección de datos y técnicas de análisis aplicadas. Bien, como población y muestra tenemos una población total de 49 pacientes con úlceras por presión. En cuanto a las técnicas e instrumentos a aplicar, tenemos como técnica la revisión y análisis de historias clínicas o registros médicos. La técnica empleada se basa en la revisión sistemática de las historias clínicas y registros médicos de los pacientes, permitiendo recopilar información sobre su evolución, tratamiento y estado final durante el periodo de estudio. Ahora, el instrumento es una ficha de recolección de datos para seguimiento de pacientes con úlceras por presión. Como instrumento principal se utiliza una ficha de recolección de datos diseñada específicamente para registrar la información relevante de cada paciente, incluyendo variables como su estado final, permitiendo una sistematización efectiva de la información obtenida. Ahora, en cuanto a la confiabilidad, es confiable porque la recolección de datos que se realizó de manera sistemática a través de historias clínicas, lo que demuestra un enfoque estructurado que contribuye a la confiabilidad de nuestros datos. Ahora, ¿se validó los instrumentos? Sí, porque pasó por un proceso que implica reunir evidencias para respaldar la validez y confiabilidad de cada uno de los instrumentos utilizados. Ahora, ¿qué técnicas de análisis de información se aplicó? Bueno, el estudio, nuestro informe, utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo retrospectivo, utilizando datos numéricos y conclusiones objetivas, lo que implica que se analizaron datos numéricos sobre la evolución de los pacientes con úlceras por presión y se documentaron características y resultados de la atención a estos pacientes. A continuación tenemos lo que son los resultados y discusión y empezaremos por la tabla 1, que es la cantidad de pacientes identificados con úlceras a presión de enero a agosto del 2024. En la tabla 1 se muestra los estados finales y la cantidad de pacientes que se tuvieron en cuenta en los meses de enero a agosto para ver los estados finales que tuvieron, donde del 100% de pacientes identificados, que son 49, 65.3% fueron dados de alta, que equivale a 32 pacientes, 22.4% fallecieron, 10.2% fueron referenciados y el 2% fueron dados de alta de forma voluntaria. Es decir, que el mismo paciente decidió salir de la clínica. Ahora, estos resultados pueden relacionarse con el estudio de García, Hurtado y López 2023, realizado en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro,
quienes identificaron que las acciones preventivas implementadas por el equipo de salud son insuficientes, destacando que la mayoría de los profesionales de enfermería no aplican adecuadamente las medidas preventivas recomendadas. La variabilidad mensual observada en nuestros datos, que son un total de 49 casos, podría reflejar la situación similar, sugiriendo la necesidad de fortalecer los protocolos de prevención y capacitación del personal de salud, tal como lo recomiendan estos autores en su estudio transversal, con el fin de mejorar la calidad de atención y reducir la incidencia de úlceras por presión en nuestra institución. Ahora, en la tabla 2 se muestra pacientes con úlceras según sexo durante los meses de enero a agosto, donde del 100% de pacientes, 77.6% son del sexo masculino y el 22.4% son del sexo femenino, lo que evidencia que existen mayor pacientes en hombres que mujeres. Bien, ahora estos resultados pueden contrastarse con el estudio de Chapoñán 2022, quien enfatiza que hasta el 95% de las úlceras por presión son prevenibles, según la Asociación Iberoamericana de Úlceras y Heridas, siendo el desconocimiento de los cuidadores principales un factor crítico. En su investigación realizada en el Hospital Las Mercedes, encontró que de los cuidadores evaluados, solo el 63% posee un nivel de conocimiento, 36% regular y 1% malo, esencialmente en dimensiones como la percepción de la enfermedad, donde el 74% mostró un nivel regular. Esta situación podría explicar en parte la alta incidencia en casos de nuestra población masculina, sugiriendo la necesidad de fortalecer la capacitación de cuidadores principales, esencialmente en el manejo de pacientes varones. Finalmente, tenemos la tabla 3, donde se muestra, que muestra los meses entre enero y agosto, donde se observa que junio fue el mes con más pacientes, representando el 22.4% del total. Marzo representó el 18.4%, abril y mayo el 12.2% respectivamente, enero y julio el 10.2% también respectivamente, agosto el 8.2% y el mes con menos pacientes fue febrero, representando solo el 6.1% del total. Ahora, esta variabilidad puede ser contrastada con lo señalado por Pupiales y Quiroz en 2023, quienes en su guía educativa, basada en una revisión sistemática de 75 documentos con alto nivel de evidencia, enfatizan la importancia de implementar estrategias preventivas continuas. Mientras nuestro estudio proporciona datos epidemiológicos cuantitativos de 49 casos, la literatura respalda la necesidad de un enfoque más integral que incluya educación al paciente y familiares, cuidados de la piel, manejo de la presión y aspectos nutricionales. La fluctuación mensual observada en nuestros datos, de 3 a 11 casos por mes, sugiere la necesidad de fortalecer la implementación de estas medidas preventivas y educativas respaldados por la evidencia científica. Bien, ya para terminar, tenemos las conclusiones que, en la investigación realizada en la Clínica Virgen de las Mercedes, se logró implementar un enfoque integral para la atención de pacientes con discapacidad física, lo que contribuyó a la reducción de complicaciones asociadas a las úlceras por presión y mejoró la calidad de vida de los pacientes durante su estancia en el centro de salud. La evaluación sistemática de la salud de los pacientes permitió identificar factores de riesgo específicos como movilidad limitada, malnutrición y condiciones cutáneas, facilitando así la implementación de estrategias preventivas efectivas. También la aplicación de planes de cuidados individualizados que incluyen cambios frecuentes de posición, el uso de dispositivos como colchones antiescaras y una atención minuciosa al cuidado de la piel fue clave para minimizar la aparición de úlceras por presión en los pacientes atendidos. Además,
Las actividades de educación brindadas a los pacientes y sus cuidadores fortalecieron sus conocimientos y habilidades para prevenir úlceras por presión, asegurando la continuidad de los cuidados en el hogar y disminuyendo la probabilidad de recurrencias. Finalmente, las intervenciones realizadas no solo previnieron la formación de úlceras, sino que también mejoraron la comodidad y el bienestar general de los pacientes, subrayando la importancia de un enfoque preventivo en la atención clínica de las personas con discapacidad física. Bueno, eso sería todo. Espero que esta presentación haya sido enriquecedora y contribuya al aprendizaje colectivo. Gracias por su atención.